Hola, yo soy Vale Y yo soy Areli. y bienvenidos a nuestro podcast. Hablaremos con nuestros amigos acerca de sus carreras, algunos temas que nos preocupan, pero también muchos otros que nos divierten. ¿qué nos hubiera gustado saber antes de entrar a la universidad? ¿Cuáles son nuestras caricaturas favoritas? ¿Qué hace un actuario? ¿Qué valor tiene el teatro en México? ¿Qué opinamos acerca del feminismo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Arely? Muy bien, gracias. Bienvenidos de nuevo Bienvenidos a nuestro todos. podcast. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial. Actualmente es docente en la Facultad de Arquitectura. Estoy muy emocionada porque esté aquí. Él es Donovan Lomeli. ¿Cómo estás, Donovan? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la agradable invitación que me hicieron a No, su muchas gracias a podcast. ti por aceptar. Estamos muy emocionadas de tenerte y yo especialmente de conocerte porque Vale me había hablado de ti, pero pues no te conocía, así que mucho gusto. Uy, espero que cosas Claro, agradables. Sí, bueno, pues entonces creo que podemos empezar. Bueno, para poner un poquito de contexto, Donovan estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y nos gustaría saber por qué decidiste estudiar esa carrera y también en qué punto comenzó como este gusto por la docencia y de manera que se pudiera también combinar con la arquitectura. Uf, esta pregunta, la verdad es que no sé, no pretendo romantizar ninguna de mis palabras y realmente, o sea, la decisión del por qué estudiar arquitectura, así realmente no lo sé. O sea, fueron una serie de situaciones que se fueron dando como en bola de nieve. Y creo que lo que me ayudó a decidir fue la situación que viví con mi papá desde muy chico. Mi papá también es arquitecto y también es docente de la facultad. Entonces, en el tiempo que yo estaba en esa decisión, él tenía como su acercamiento hacia la arquitectura, me llevaba de chiquito a los cursos que tomaba en el posgrado, en la facultad. Entonces, realmente tuve mucho acercamiento con la universidad, no con la facultad, con la Sí. universidad desde muy pequeño. Yo creo que fueron esas cosas que me fueron como encaminando hacia Ciudad Universitaria y formalmente hacia la carrera. Sí fue también por él, porque él, digamos que me enseñó la mayoría de los conocimientos que sé, desde cómo dibujar, cómo mejorar la letra, cómo pensar la parte constructiva de un proyecto, cuando a lo mejor a mi edad no sabía ni qué era la construcción. Entonces fueron como muchas cosas. Realmente no tenía claro que quería estudiar arquitectura, sino simplemente en mi último año de la prepa fue como, esto es un acercamiento de lo que hace un arquitecto. Tuve yo un profesor que nos dejó hacer el levantamiento de un salón de la prepa, que también le tengo mucho cariño a ese profesor, del ingeniero Cauliers, y me sentía como muy identificado porque su papá era arquitecto y él era ingeniero. Entonces, dentro de esas como, vamos a llamarle, ideas que te haces de joven, bueno, pues si mi profesor es ingeniero, a lo mejor soy ingeniero y mi papá es arquitecto. Entonces, realmente me quería encaminar hacia ingeniería o arquitectura. Y con él hicimos un ejercicio muy interesante. Por primera vez supe lo que era una maqueta, un plano de algo que estábamos viviendo, que era el salón. Entonces para mí fue una experiencia muy agradable. Y el punto en cual tuvo ese choque con la docencia también fue lo mismo que con arquitectura. No es algo que yo haya querido desde un principio. Creo que cuando entramos a la carrera tenemos ideales de lo que queremos y lo que claro. debemos ser. Entonces yo imaginaba ser como este gran proyectista, este gran arquitecto de renombre que hiciera obras, que fuera conocido por lo que hacía. Y no sé, como que fueron muchas decepciones que tuve a lo largo del proceso que me fueron como orillando a tener este tipo de situaciones. El gusto por la docencia lo agradezco también. Mi papá es una persona, pero mi mamá también es educadora de, de niños de preescolar. Entonces, esta como introducción en cómo relacionarse con pequeños
de alguna manera creo que también influyó. Y formalmente el choque entre arquitectura con docencia fue hasta la tesis, fue hasta la tesis. Curiosamente, en mi proyecto de investigación no es algo que es muy criticado pues en términos de la facultad, porque no hice lo que la mayoría hacen, que es generar un proyecto de una casa, generar el proyecto de algo, sino fue más hacia un ámbito que a mí yo sentía que me hacía mucha falta, que era el ámbito teórico. Creo que desde el día uno, como estudiantes, y me atrevo a decir que también en la prepa, no sé cómo lo vean ustedes, pero desde el día uno nos predisponen a hacer, 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 hacer. Y pocas veces son las clases, asignaturas y tiempos que nos ponemos a reflexionar eso que hacemos. Entonces, como que tanto fue la carga emocional, los golpes que creo que sufrimos todos dentro de la carrera, que dije, uy, creo que aquí algo está pasando. Entonces, el primer acercamiento, así, servicio, práctica profesional, fue todo de apoyo docente, como se les conoce, creo que como adjuntos, pero realmente se les debe decir apoyo docente. Y eso fue lo que me encaminó. Y la investigación de final de carrera, que lo que hicimos en colaboración con mi papá fue más o menos esbozar una metodología en cómo cambiar el sentido de una de las asignaturas, tomando en cuenta que se refrescó y se actualizó el plan de estudios. Entonces, ese fue como el punto. Y realmente hasta la tesis fue digamos que cuando por primera vez hice clic entre lo que nos estaban enseñando y lo que pretendía yo enseñar. ¿Por qué? Porque quizá yo empecé de adjunto desde tercer semestre, me parece. Pero realmente, o sea, soy honesto y no, por eso decía que no pretendía romantizar con nada. Creo que uno entra de adjunto, de apoyo por curiosidad. Así entramos todos, o sea, curiosidad de, ay, quiero conocer cuál es ese poder, vamos a llamarle, ese acercamiento yo puedo poner calificación, yo puedo decir que está mal, que está bien. O sea, realmente soy honesto y no pretendo tampoco decir que eso es malo, sino creo que es el primer acercamiento que todos tenemos. Cuando por primera vez te dan responsabilidad de algo, y en mi caso era súper fuerte porque el arquitecto Pelcastre nos ponía, o sea, nos daba la responsabilidad, era una responsabilidad compartida, pero el proceso formal de tareas, de las entregas, recaía mucho en sus apoyos. Entonces, era una responsabilidad con él, el saber del tema, pero también con los estudiantes, el saber cómo comunicarles que algo iba bien, algo iba mal. No sé si con eso alcanzo a responder, traté de ser lo más sintético posible. No, sí, está muy bien y me parece muy interesante cómo, pues todo lo que influyó en tu decisión de estudiar arquitectura, ¿no? Que a final de cuentas era algo que conocías, pero no estabas como tan metido en eso, pero de alguna forma sí te terminó influyendo, ¿no? Sí, claro, y yo recuerdo también en algún podcast platicábamos acerca de que a veces cuando elegimos carrera, como que hay personas que tienen una muy gran historia al respecto, ¿no? O que desde chiquitos ya era lo que querían, o hay otras personas que como nosotras, ¿no? Que simplemente llegó en un punto en el que como que dijimos, sí, esto es lo que quiero, ¿no? Y fue más como el sentimiento que una gran historia, ¿no? Y creo que sí, cada quien tiene una experiencia diferente. Y sí, a lo largo del podcast hemos tenido a distintos invitados que todos tienen historias diferentes, algunas más conmovedoras que otras, a otras más realistas, pero es bien interesante siempre escuchar cómo es que una persona escoge también su carrera y también sí se me hace muy interesante lo que comentas al respecto de a lo que estamos acostumbrados, pues sí, desde la prepa, ¿no? A hacer, hacer, hacer y no tanto pensar en lo que estamos haciendo. Y también depende de la materia, pero pareciera que en cada materia encuentran la manera de hacer eso, ¿no? De acostumbrarte a hacer y generar más cosas. Sí, claro. Y justo hablando más sobre tu experiencia dando clases,
bueno, siendo adjunto, nos gustaría saber qué es lo que más disfrutas de dar clases. Uf, yo creo que, a ver, son como dos posturas y creo que también es bueno que lo pongamos sobre la mesa. Eh, Son como dos historias. Una, el ser el estudiante adjunto que tenía como este roce toda sin tener conocimientos pedagógicos. Y dos, la parte ya de docente Claro. siendo arquitecto. ¿Por qué lo digo? Porque realmente es una visión que se ha ido transformando. Así como inicié el primer día, no pienso lo mismo a como lo tengo mi práctica docente. Si hablamos en el punto de cuando era estudiante, lo que más disfrutaba, pues era lo que ya mencionábamos, el, el sentirte parte responsable de un enorme proceso. O sea, de ti dependía si el estudiante eh, podía, podías tú darle ese como argumento, si había entendido el tema, si no lo había entendido. O sea, realmente, o sea, suena muy conductista de mi parte que lo diga así, pero es muy, muy lindo que ahorita lo reflexionemos de esa manera. Y ahorita, desde la parte de docente, arquitecto, a mí lo que disfruto más es el seguir aprendiendo. O sea, realmente ya no me interesa dar el argumento de si está bien o mal un ejercicio, de si es de 10, es de 6 o es de 5. Yo creo que al final esta reflexión debe estar constante en cada ejercicio. Creo que es lo que más disfruto. El hecho de poder seguir aprendiendo, el hecho de, de que en algún punto creo que, si bien no nos volvemos especialistas, pero en algún punto la planeación de investigar un ejercicio, de investigar los temas que envuelven una actividad, pues te va haciendo como hábil. O sea, hay algo que, y no sé cómo lo vea Vale, pero en mi caso, en mi formación como arquitecto, difícilmente yo disfrutaba las lecturas. O sea, yo nada, para nada, ni leer ni escribir, a mí en lo personal. Y las clases, en su mayoría de estilo práctico, pues teníamos que hacer planos, maquetas, y pocas eran en mi generación esas clases que realmente había como esta habilidad de leer, de escribir. Entonces, realmente lo que disfruto de dar clases es eso, poder seguir aprendiendo, eh, seguir fortaleciendo habilidades que creo que en su momento no tenía aptas. No digo que ahorita sea como el super lector o el super redactor, sino más bien que se están como nivelando todas las habilidades. Y eso es lo interesante porque al final eh, con los estudiantes tenemos este acercamiento de lo que ya contaron ustedes, o sea, las experiencias. A partir de las experiencias es donde realmente se aprende, donde a lo mejor yo lo pensé en mi cabeza de alguna forma, pero cuando veo que a lo mejor no se entendió de esa forma, digo, algo está mal, algo hice mal, algo lo comuniqué mal. Entonces, a partir de esos ensayos y errores, o sea, realmente se escucha, no es que se escuche feo, pero se escucha pues real. La docencia es este espacio donde nosotros también seguimos aprendiendo. No creo que sepamos todo, no creo tampoco que seamos especialistas y al final es un trabajo colaborativo lo que se hace en el aprendizaje. Y eso es lo que rescato de esta última fase. Qué bonito lo que dices porque siento que tienes como una actitud de seguir aprendiendo y que no lo sabes todo, ¿no? Porque Vale y yo hemos comentado también que hemos tenido profesores que sienten que ya saben todo y que ya nadie les puede enseñar nada y eso pues muchas veces dificulta no solo el trato con ellos, sino también las clases, ¿no? Y aprender. Y pues sí, es diferente y obviamente es entendible que tu experiencia haya cambiado de cuando eras estudiante a ahora que ya eres como docente, pero que sigas teniendo esa parte de seguir aprendiendo de todo lo que puedas. Y yo Claro. también creo que hay como una parte en enseñar que yo creo que al menos todos hemos vivido en algún momento. Creo yo que desde que intentas explicarle algo a un compañero, a un amigo, a tu hermano, lo que sea, que al hacerlo te estás dando cuenta de más cosas, ¿no? De que como, no sé, al menos a mí me ha llegado a pasar que
intento explicarle algo a mi hermano de la manera más sencilla que yo pueda pensar, y al hacerlo como que yo misma me doy como tips o me doy como un sí como una manera diferente de pensarlo y de aprenderte algo o de entender algo mucho mejor. Entonces yo creo que sí, totalmente deberíamos de tomar en cuenta siempre que pues enseñar es otra manera de aprender y seguir ejercitándolo, ¿no? Y es que en relación con lo que mencionan, yo creo que lo interesante o sea, la dimensión que creo que dejamos un poco de lado cuando somos estudiantes es esta gran responsabilidad. O sea, creo que somos conscientes del enorme proceso que tenemos, pero no una dimensión, vamos a llamarlo grande. O sea, ¿por qué lo digo? Porque en este sentido de cuando era estudiante adjunto, mi responsabilidad era hacia entregarle todo al profesor que apoyaba. Y ahora es todo lo contrario, o sea, tengo igual mis personas que apoyan esta parte conmigo, pero cambia totalmente la responsabilidad. Y en ese sentido de cómo lo comunico, cómo hago incluso que los ejercicios, la planeación, lo puedan entender primero las personas que me apoyan para poder transmitirlo. Y es realmente, es algo que me parece muy lindo que se deba de seguir como haciendo. Yo creo que el hecho de contar, el hecho de contar experiencia, de compartir estrategias, es eso, o sea, es algo que al menos yo disfruto y es una de las cosas que muy difícilmente se ve entre profesores. Entre profesores nos saludamos todos, pero realmente el profesor que diga yo hago las cosas así, miren, así, le pase lo que pase, se muere con el secreto el profesor. ¿Pero por qué? Porque somos, o sea, son un choque de generaciones, son generaciones distintas. El hecho incluso, como ya lo habíamos mencionado, que estén haciendo esta actividad, a mí me parece fascinante porque estamos aprendiendo. Incluso con una pequeña plática creo que se puede aprender más que con una simple tarea que nos dejan automática, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy acertado lo que comentan de esa Sí, y postura. también creo que tanto los profesores como los alumnos estamos acostumbrados a cierto tipo de clases, ¿no? Estamos acostumbrados a que desde la prepa muchos profesores que se ponen en el frente del salón y ellos hablan y hablan, y hay algunos que sí tratan de hacerte opinar y cosas al respecto, pero pues no son tantos, al menos en mi experiencia no son tantos. Y cuando llegas a tener una clase en la que es diferente, al menos a mí, mm, se me hace muy extraño. Me cuesta trabajo como entenderlo, ¿no? O como esto también puede ser una clase y no lo terminas de entender. Y bueno, creo que ahora ya nos contaste qué es lo que más te gusta de dar clases, pero qué es lo que menos te gusta o cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado haciéndolo. Uf, como les comentaba, yo creo que de los errores aprendemos las personas. O sea, yo creo que si no somos capaces de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos y sobre las acciones que tenemos, difícilmente podemos seguir avanzando. Porque siempre vamos a estar pensando, oh, lo hubiera hecho de esta forma. Ay, aquí me equivoqué. Pero realmente nunca nos ponemos a pensar, ok, lo hice de esta forma, pero la próxima vez lo puedo hacer de esta otra manera. Tiene que ver con esta parte. El mayor reto es eso. O sea, me ha costado mucho desaprender lo que he aprendido. Eh, como ya lo mencionaste, o sea, venimos de un sistema donde estamos acostumbrados a un tipo de clase, a un tipo de calificación, a un tipo y no le llamo evaluación, de calificación numérica, donde estamos condicionados todo el tiempo. Y esa parte, al menos a mí me costó mucho trabajo. O sea, me costó mucho trabajo desaprender y no llevarlo a la práctica. O sea, insisto, como cualquier persona naturalmente, la referencia más grande que puedes tener cuando te enfrentas a dar clases es recordar a tus profesores cómo te enseñaron,
qué es lo que hicieron, qué actividades, qué sistema de evaluación tenía, cómo era como profesor. Y creo que eso es un gran camino. O sea, realmente, incluso hasta la fecha, creo que sigo teniendo todavía rasgos que me gustaría quitar, rasgos que me gustaría cambiar, rasgos de profesores que me llegaron a dar clases. Y ese es como el gran reto. Creo que cuando era estudiante, lo que yo quería era poder ser o tener conocimiento de lo que quería hacer en la vida. Y ahorita como docente me doy cuenta que necesito también encontrar un camino personal en cómo quiero ser esa persona a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Porque realmente es algo que me apasiona. Y, y dentro de pues de este rubro de lo que menos me ha gustado, realmente es un poco, no sé si me escucharé mal diciendo esto, pero el gremio. El gremio de docentes, como se los comentaba, no es que sea una brecha generacional, viejos contra jóvenes, ancianos contra chicos, tal, no, sino simplemente son choques muy grandes. Es muy difícil entablar a veces una conversación, porque realmente, o sea, así como era de estudiante, de preguntón, así también soy de docente. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo llevas este ejercicio? Y muchas veces los mismos docentes lo ven mal, porque lo guardan para ellos. Yo al menos por eso el equipo, el apoyo que tengo son estudiantes de tercero, de quinto, ahorita ya van a entrar a tesis, y eso a mí me permite refrescarme para poder entender la visión del cómo se está moviendo. O sea, no más allá de la edad, sino entender cómo se está transmitiendo el mensaje que queremos dar llamado aprendizaje. Entonces, ese reto es enorme porque incluso las nuevas generaciones que van a entrar con otro contexto totalmente diferente al que vivimos. Entonces, yo creo que lo dejaría globalmente sobre eso. Lo que más me ha costado es desaprender lo que ya sé. Claro, me siento muy identificada con lo que dices porque siento que es algo que pasa mucho en mi carrera, ¿no? O sea, muchas veces te equivocas o en principio la gente tiene mucho miedo a equivocarse, ¿no? O a cometer errores, pero a final de cuentas sí es una forma de aprender y siento que muchas veces los contadores son como muy cerrados en ese aspecto, ¿no? O somos muy cerrados en ese aspecto porque es como que te equivocaste y ya sientes que se te cae el mundo encima cuando en realidad, o sea, pues es contabilidad, lo puedes arreglar, no es como una persona que te equivocaste en una operación y No. ya, o sea, ya no la puedes salvar, ¿no? Es algo que sí puedes resolver. Entonces sí, es difícil ese aspecto porque muchas veces como que nos cerramos a la posibilidad o muchas veces te equivocas pero sigues repitiendo ese error, ¿no? Como decías, y pues tampoco se trata de eso. Claro, y también hace un momento comentabas acerca de cómo tener una relación con estudiantes que son obviamente más jóvenes y que en este momento ellos tienen otra visión, ¿no? Y eso se me hace también muy importante porque yo creo que a lo largo de mi experiencia siendo alumna, no he tenido muchas clases en donde haya personas que están ayudando, ¿no? La verdad es que no era muy común para mí conocer a un adjunto de una clase, pero cuando entré a la facultad eso era mucho más común y realmente a veces sí es mucho más sencillo. Yo recuerdo que tenía una clase en la que los adjuntos como que ya no lo eran. El profesor y los adjuntos, todos, te enseñaban por igual y creo yo que llegó un punto en el que obviamente ellos también eran titulares de la clase y sí es muy distinto y cada uno te enseñaba de distintas maneras o te daba un punto de vista diferente y eso para mí era como muy interesante ver que a lo mejor al profesor que era el más grande le gustaban las cosas eh, como muy bien hechas, ¿no? Como una técnica perfecta y en cambio los otros profesores como que
ellos eran un poquito más de ver, pues es que mira, no solo es dibujarlo, ¿no? Ve aquí qué hay, ve esto, ve cómo lo puedes pasar acá, ve con qué otra técnica, si no te funciona esto, haz lo otro. Y era muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante como esta perspectiva dependiendo de la edad de la persona que te esté enseñando. Claro, y entrando más a tu experiencia, no, nos interesa saber pues, los aspectos particulares de enseñar arquitectura, cómo ha sido tu experiencia con eso. Uf, es complicado. Es complicado si entendemos la pregunta solamente de la enseñanza de arquitectura, porque yo defiendo mucho y no es, digamos que es mi opinión que tengo respecto de la docencia. Y a lo mejor es una opinión que comparto por un gran maestro que tuve, un filósofo amigo mío, se llama David Pastor Vico. Yo creo que lo complicado de esto es sentirnos especiales. Al final es la enseñanza, o sea, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, sea arquitectura, sea contaduría, sea medicina, sea ingeniería, que tengamos contenidos diferentes, contenidos temáticos exclusivos de cada carrera es otra cosa, pero cosas particulares de la enseñanza creo que son 4. O sea, lo puedo resumir así por, porque es algo de lo que más o menos hablaba en mi tesis de licenciatura. 1. Tener el conocimiento del contenido que vas a impartir. O sea, no puedes pretender que, un ejemplo, yo al menos no me atrevería a dar clases por ejemplo, de acuarela, de no sé, de instalaciones. O sea, yo sé las capacidades, los conocimientos que tengo para poder impartir un tipo de clase. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando entramos en este ambiente docente, a veces nos tenemos que incluso conformar con las asignaturas que quedan. Y ahí es como vemos a algunos profesores que no les gusta la asignatura que dan por los contenidos, porque a lo mejor lo quieren llevar a su terreno, y es válido, o sea, es válido. Pero lo que está sucediendo es que no estamos canalizando bien las aptitudes y actitudes de los profesores. Una segunda, el segundo rubro que llegué a visualizar en mi investigación es justo esto, tener conocimiento de la psicología. Hay una frase que a mí me encanta muchísimo, que soy malo yo para las citas, pero estoy seguro que esto se lo dijo su maestro a mi maestro y mi maestro me lo dijo a mí. Entonces los siguientes 3 rubros son 3 cosas: psicología, ética y pedagogía. Y el cuarto que ya dijimos que es el contenido. Y este filósofo me mencionaba lo siguiente: el maestro no puede ser maestro si no ama lo que hace, la pedagogía. El maestro no puede ser maestro si no ama lo que enseña, la ética. El maestro no puede ser maestro si no ama a quien enseña, la psicología. O sea, estas 3 cosas enormes creo que es lo que nos va definiendo. Debemos de preguntarnos cada semestre quiénes son nuestros estudiantes, porque cambia el contexto. Y la verdad es que yo me encuentro muy preocupado por los que van a entrar a estas nuevas generaciones. Venimos bajo este contexto de contingencia, donde la relación social es esto, limitarnos a una pantalla, donde a lo mejor el hecho de pedirle la tarea a alguien va a ser por correo, va a ser por WhatsApp, por mensaje, ya no va a tener este acercamiento social. Eso lo debemos de tener muy consciente, tanto estudiantes como docentes. En el ámbito de la ética, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo hacemos esas cosas que estamos realizando? O sea, no podemos, como se los decía, no podemos vivir solamente por pura inercia. Necesitamos ser conscientes de lo que estamos diciendo, de las acciones que tenemos, de los discursos que estamos diciendo, porque al final los estudiantes son estas personas que pueden debatir,
estas personas que pueden, que van a replicar incluso, que van a retomar en sus discursos cosas que nosotros mismos generamos. Entonces, si yo me muevo más en el ámbito de la ética de la responsabilidad, que tiene que ver con asumir el papel que corresponde, no solamente como estudiante y profesor, sino como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo como profesor sigo aprendiendo. Ustedes como estudiantes pueden enseñar. O sea, al final no es un rol, asumir el rol que nos ha dicho el sistema, el rol que nos ha dicho nuestra historia, sino asumir es un proceso de ida y venida. En ese ámbito muevo mucho la ética y la pedagogía, pues al final no podemos nosotros tener solamente conocimiento, necesitamos formarnos, o sea, realmente, y es algo que, una experiencia, y soy honesto con ustedes, una experiencia de la cual me motivó a ser docente. Yo sabía, yo veía, yo me enojaba con profesores, el cómo eran conmigo, cómo eran con mis compañeros, pero la verdad es que me enojaba. Nunca entendía por qué, o sea, por qué me sacaba 6 y a él 7, por qué a mí me sacaba 8 y a alguien que yo sabía que era buenísimo le sacaba 6, o sea, esas contradicciones a mí me parecían muy, un poco un poco motivantes, o sea, desde el ámbito del sentimiento, a mí me enojaba muchísimo. Y la pedagogía realmente nos enseña eso, o sea, si el estudiante se enoja es porque algo está sucediendo, si el mismo docente se enoja es porque algo está sucediendo. Necesitamos generar estrategias, necesitamos conocer cómo transmitimos ese conocimiento, cómo construimos esos procesos con ustedes, porque no solamente es pararse y dar la clase, sino planear una actividad, pensar que esa actividad tiene un contenido pedagógico, saber que lo que estamos teniendo va a tener un instrumento de evaluación y así se pueden aclarar muchas dudas en cuanto al número. Es algo que, insisto, a mí me molestaba mucho. Entonces, estas cuatro cositas creo que son particulares de la enseñanza en general. Si hablamos un poco de contenidos particulares de arquitectura, creo que el taller como tal, el taller es un concepto, desconozco cómo sean otras carreras, la verdad, pero el taller de arquitectura es algo que considero que prevalece y sobresale muchísimo en nuestro contexto. Tanto que los estudiantes, porque incluso hasta yo cuando era estudiante, le dábamos mucha importancia a lo que sucedía en este espacio académico. ¿Y taller qué es? Pues prácticamente la conjunción de dos asignaturas y entendidas como bloque. Entonces, creo que eso sería como particularidades de nuestra enseñanza, el taller. Incluso yo no sé si considerarnos especiales o no, porque insisto, no creo que vaya por ese ámbito, pero la conformación de los salones de la facultad me parece a mí muy interesante. Es algo que al menos yo siento que no, o eso sentía, parecía que no fuera una escuela, porque estaba acostumbrado a un tipo de escuela con salones, con profesores, y de repente que nos metan a donde no hay una unidad, sino son como casitas pequeñitas, y cada casita tiene su ideología, y cada ideología tiene sus profesores, eso me parece muy interesante. Insisto, no creo que sea algo especial, considero que es algo que puede suceder en otras carreras, pero que puede ser algo, un sesgo particular de la arquitectura. Claro, se me hace muy interesante lo que comentas. Hace un momento mencionabas acerca de que uno como alumno se llega a enojar, ¿no? Por una calificación. Y entonces, pues, como que ya no entiendes el sentido de la calificación, ¿no? ¿Por qué tendría que ser algo que, pues, te moleste, ¿no? O que te haga sentir mejor, o sea, por qué tiene tanto este valor, ¿no? Y también se me hace igual muy interesante lo que comentas al respecto de ciertas como estrategias de la facultad que también se podrían aplicar a otras carreras y que tienes razón, yo no estaba acostumbrada tampoco, hasta no sé, no lo entendía, me lo llegaron a tratar de explicar este tema de los talleres, yo no lo entendía y creo que hasta que
hasta que entré lo entendí, y también creo que depende mucho de en qué taller estés, tu perspectiva cambia. Bueno, eso supongo. No solo de la manera de ver la arquitectura, sino de lo que es como tal el taller. Claro, sí, yo creo que sí es algo como muy específico de su carrera, porque por lo menos en contaduría, pues yo no he visto como que se maneje de una manera parecida. A lo mejor en carreras como química o cosas en donde tienes laboratorio o algo por el estilo, tal vez sea como más parecido, pero al menos en mi experiencia, pues no ha sido así. Pero sí, y también retomando lo que decías de los aspectos, creo que sí, es muy evidente cuando tienes un profesor que solo te da la materia porque pues es la que sobraba, ¿no? Y se nota cuando un maestro está realmente apasionado por la materia y se nota cuando no quiere estar ahí, ¿no? Entonces eso a final de cuentas lo transmiten en la forma que te enseñan. Y también me pareció muy interesante de lo que nos decías de la psicología, pedagogía y ética, porque, o sea, justo como estudiantes no ves todo eso que está detrás de las clases que te dan, ¿no? O sea, tú solo ves a una persona que tiene cierto conocimiento o que de cierta forma sabe más de un tema y te trata como de llevar a ese punto, ¿no? Pero no te imaginas que, pues sí, todos los aspectos que Y conlleva todo eso. fíjate, perdone que Y interrumpa, pero me sí, parece interesante lo que estás mencionando, lo que las dos mencionaron. Por tu lado, creo que esa condición de, necesitamos como quitarnos esa condición de que el profesor creemos que sabe más o que los estudiantes, incluso nosotros, creemos que ustedes saben menos. Insisto, no es una condición, no es un rol que debamos asumir así tajantemente. Es muy cool entrar a un ambiente, y va en relación con lo que mencionaba Vale, porque es muy cool entrar a un ambiente donde, un ambiente muy utópico, donde todos nos llevamos bien, donde no nos guardamos información, donde nos ayudamos y tenemos problemas, pero realmente eso es una de las cosas que creo que compartimos con todos, o sea, generamos, nuestro sistema nos condiciona a que nosotros mismos nos portemos individualistas con nuestros procesos. Y eso es algo que creo que necesita como cambiar. No podemos asumir que lo sabemos todo, no podemos asumir que, que tenemos control de algo. Digo, hay algo que a mí me gusta y es un discurso que apenas he optado en este último semestre porque, insisto, estamos en construcción. Y realmente yo la primera clase llego con los estudiantes diciendo lo siguiente, yo no les voy a enseñar nada. Si ustedes al final son capaces de decidir sus acciones que tienen durante el curso, eso me habla muchísimo de cómo lo van a afrontar en la vida profesional, más allá de que aprendan mi contenido. Si ustedes son capaces de poder responder de manera creativa, de poder responder de manera asertiva o de poder responder de manera puntual hacia los problemas que van teniendo, creo que ya tenemos ganancia. No sé y estoy un poco incierto en ese tema si realmente nosotros enseñamos algo. Es una reflexión muy fuerte. Creo que se va a seguir construyendo, pero yo sí me cuestionaría mucho si realmente enseñamos algo. Ahorita que comentabas esto, se me hace muy interesante porque pareciera como un círculo, pareciera ser un círculo vicioso en el que al ser alumnos con nuestros compañeros somos envidiosos y no nos gusta compartir lo que aprendimos o algo que conocemos nuevo, y entonces creciendo como en este ambiente de envidia, eh, en ese mismo ambiente de envidia un profesor estuvo, y entonces pareciera que como que nos vamos influyendo cada uno así como un círculo vicioso. A mí se me hace increíble que incluso en los equipos, porque es, no sé, un equipo debería de ser como una alianza, creo yo, en el que pues todos tienen que ponerse de acuerdo para lograr un objetivo. Y ni así, muchas veces eso no es
un pretexto suficiente para compartir conocimientos, porque va a haber gente que diga, no, pues yo lo hago y no te ayudo algo, no, yo lo hago, o podríamos hacerlo tal vez de esta manera, y en la manera en la que te expresas te das cuenta de que pareciera que le está costando trabajo compartirte lo que sabe, a pesar de que son un equipo. O sea, están juntos en esto y no pareciera. Sí, claro. Pues es que es algo que hemos comentado antes, ¿no? Que siempre hay como cierta competencia aún entre equipos, ¿no? Como dices, porque siempre queremos ser los mejores o creemos que lo somos, pero como dice Donovan, o sea, no, en primera eso es subjetivo y sí, de cierta forma tenemos que empezar a quitarnos esas ideas de que hay personas superiores que saben más o que saben menos, entonces sí es algo complicado de manejar hasta cierto punto. Bueno, y avanzando un poquito con el tema, ¿qué cambios crees que son necesarios en el sistema educativo actual y cómo lo relacionarías con el tema del COVID en este contexto en el que estamos? Ah, todas las preguntas me parecen diabólicamente acertadas. Y es que no me gustaría responder tal cual la pregunta. Pero es que hay muchos de los temas que incluso en los cursos que tenemos entre profesores hemos hablado sobre cuál es la perspectiva de cambio, cómo va a ser este modelo híbrido, este modelo a distancia, y es un modelo en línea. O sea, realmente yo creo que los cambios en el sistema educativo no dependen del COVID, pero gracias al COVID se están dando. Pues se están dando estas nuevas maneras y un poco evidencia aquellos profesores, no que estaban listos porque nadie estaba listo, sino que aquellos profesores que al menos teníamos una planeación y que podíamos salvar el semestre de alguna manera. Yo creo que es el primer cambio. O sea, el primer cambio dentro de la docencia tiene que ver con este rubro. Eh, Comparto mi experiencia, insisto, no pretendo que suceda así en todas las carreras, pero a veces lo que se ve aquí en arquitectura es que pareciera que algunos llegan a improvisar una clase, un contenido, y pareciera que algunos pues lo van sacando conforme que van acordando con su experiencia. Y ok, está muy bien, es muy válido esa parte, pero yo creo que esto es algo que va a cambiar con el tema de la contingencia. Ahorita, desde estos momentos, tenemos que ya estar planificando para estar preparados. O sea, seguramente, y es casi certero, que vamos a estar en un sistema a distancia, un sistema donde tenemos que planificar bien un contenido. Ahora, tenemos también que planificar cuánto de ese contenido realmente somos capaces de atender. ¿Por qué? Uno de los errores que sucedió y que también soy honesto, me llegó a suceder a mí, era tratar de cubrir el mismo horario en videoconferencia, en videollamada, las 2 horas de mi curso o las 3 horas de mi curso. Y realmente no, o sea, incluso es muy utópico llegar a pensar que tenemos que dar 2 horas de aprendizaje formal con alguna actividad cuando en un ámbito presencial llegamos, platicamos, prendemos cañón, pasamos a ver cómo están los chicos, o sea, y creo que es algo que caímos. Entonces, creo que la planeación es algo muy importante, el llegar a conocer más herramientas y llegar a planificar incluso con contenidos pedagógicos y contenidos académicos las cosas que nosotros estamos generando para las asignaturas. Yo creo que es un tema que nuestro sistema está, pues tenemos que desarrollar estrategias. Algunos, como lo mencionábamos, hay mucha creatividad ahorita a flote entre estudiantes, ya lo habíamos comentado, algunos compañeros con podcast, otros con bloggers, otros YouTube, y está muy interesante. Y realmente creo que eso nos ha contagiado a nosotros. También ya conozco profesores que se metieron al YouTube para complementar sus clases, otros que se metieron a hacer podcast para complementar, a lo mejor no sabían de la computadora, pero
podían grabarse y enviar un audio. O sea, creo que eso es uno de los grandes cambios que necesitamos en nuestro sistema. Empezar a planificar con creatividad, eh, con este dinamismo, las actividades, y no solamente por transmitir un conocimiento, sino realmente tener esto, una conversación, un diálogo. Yo creo que la docencia debe ser eso, el diálogo entre dos o más personas, un diálogo donde se puede debatir el contenido, donde todos somos iguales y todos construimos para poder fortalecer y profundizar algún tópico en específico. Pues sí, creo que tienes mucha razón en que nadie estaba como preparado para todo lo que nos pasó, ¿no? Y ha sido un cambio muy, muy grande para nosotras como estudiantes, al menos ha sido muy, muy difícil porque la estructura es completamente diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo una clase presencial que una clase en línea y tienes que adaptarte de cierta forma, pero no es tan fácil como uno creería, ¿no? Y pues sí, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con este próximo semestre, pero yo creo que sí hay muchos cambios positivos y que, como decías, a final de cuentas esto nos empuja de cierta forma a progresar de alguna forma y no solo en la educación, ¿no? Yo lo he visto en el trabajo como que se ha, eh, ¿cómo decirlo? Sí, que le damos más importancia, por ejemplo, al e-commerce, ¿no? Que antes era tal vez no tan usual de consumir en línea, pero ahora es como una forma muy, muy eficiente de hacerlo. Y yo creo que eso mismo está pasando en la educación. Claro, y también este semestre pasado yo tuve una clase con una profesora que ella empezó a subir los videos de su clase, que aparte esos videos me encantaban porque eran todo muy, muy gráfico y muy visual y muy bien explicado. Ella cuando intentaba hacer esos croquis y esos dibujos en clase, yo creo que el mismo tiempo de hacerlo en la clase y apurarse era más difícil de entender. Sin embargo, los videos que la arquitecta logró hacer y que subió a YouTube me gustaban muchísimo y eran videos de 5 minutos que me tardaba al menos media hora en verlos completamente y terminar de analizarlos y pues sí, terminar de aprenderlo, ¿no? Y no era que la profesora tuviera que estar en videollamada con nosotros las 2 horas de clase o algo así. No, fue un video que daba suficiente para tener un muy buen rato de, de estar entendiéndolo y aprendiéndolo. Aparte de que ella misma le gustó, ¿no? Y dijo, hacer estos videos creo que es una muy buena manera de enseñarlo. Lo subió a internet y dijo que iba a estar haciendo muchísimos más. Y yo al verlos decía, yo creo que sí, muchas personas, incluso que están estudiando en la preparatoria, les van a servir un montón este tipo de videos porque tienen mucha información y son muy fáciles de entender. Entonces yo creo que sí, muchos profesores pudieron como emplear estas herramientas de manera muy creativa y que funcionó muy bien, sorprendentemente, porque pues no era algo que nadie Y me parece esperaba. muy interesante. Vean, aquí se ejemplifica lo que hemos estado comentando. Estamos construyendo conocimiento. Eso que acaban de mencionar tiene relación con la industria 4.0, con el futuro que ya nos está llegando. El hecho de comprar en línea, el hecho de consumir por todos estos plataformas de streaming, ha afectado y está cambiando la manera en cómo estamos viendo la vida. Lo que mencionas acerca de la profesora que subió videos a YouTube, eso se considera ya educación 4.0, cuando generamos un contenido chiquito, pero que de ese chiquito podemos generar mucho alcance. Entonces, realmente, ustedes construyeron la respuesta. O sea, ese es el cambio que necesitamos, empezar a verla de manera diferente y aprovechar las tecnologías que estamos teniendo para poder, cansarnos menos, aprovechar más tiempo y
seguir aprendiendo. O sea, creo que eso es algo fundamental de esta revolución 4.0 que estamos teniendo con todas las tecnologías. Claro, y también otros casos que se dieron ahora con la educación a distancia, no sé si a ustedes les tocó ver como videos de alumnos que se burlaban de cierta forma de los profesores o que los engañaban para que se salieran de las videollamadas y cosas por el estilo. Eh, en tu papel como docente, no sé si te ha tocado ese tipo de casos en los que los alumnos son groseros o que les falta empatía, y qué mensaje les darías a ese tipo de personas. Uf, a ver, yo creo eh, que más allá de poder generar un mensaje, yo creo que sería muy interesante reflexionar. Uno, conocer cuáles son las condiciones que les están generando o están ocasionando tener estas actitudes. O sea, seguramente desde ahí hay algo que debemos analizar. Creo que lo que sucede es que a veces, incluso como profesores, eh, dejamos de ser empáticos, y eso es muy fuerte decirlo, por casos de esta magnitud. Porque a veces nosotros, insisto, si yo no era riguroso, a lo mejor me engañaron al principio de mi carrera docente, y me llegó a suceder de un estudiante que llegó incluso a mentir sobre su proceso, hizo entregas de alguien más y al final quería pasar con lo que había entregado de otra persona y la otra persona ni siquiera sabía. O sea, ese tipo de situaciones creo que es muy fuerte de cuestionar y de reflexionar. Yo creo que un mensaje claro, porque no soy la persona, yo recomendaría sí o sí irse ahorita a YouTube y buscar el papel de ser alumnos o el papel del docente, David Pastor Vico. Todas las conferencias puntuales de este filósofo son muy fuertes, o sea, te deja ver esto mismo que ya les dije. Creo que al final yo no sería nadie para regañar o para dar un mensaje. Me preocupa el saber por qué están haciendo eso. Y creo que al final es una ética de responsabilidad, o sea, asumir que somos corresponsables en este proceso. Y ustedes deben echarme un poco la ayuda cuando se me vaya, cuando me sienta cansado, cuando a lo mejor ya no esté dando productivamente lo mejor en mi clase en línea, pero también yo echar la mano cuando ustedes tengan cierto tipo de actitudes. O sea, creo que al final es un engranaje. Yo creo que el hecho de asumir el papel que nos corresponde nos ayuda muchísimo a tener la dimensión de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, ese sería como el mensaje. Uno, irse a escuchar las videoconferencias de Vico. Juro que duran menos de una hora, pero están muy buenas. Vale la pena cada minuto. Y, y echarnos la mano. O sea, incluso a mí, o sea, perdón que lo saque a cada rato, pero este tipo de dinámicas que ustedes están haciendo es muy interesante, sobre todo porque muchas personas, cuando escuchamos un podcast, porque me confieso consumidor de su contenido, cuando escuchamos un podcast, realmente estamos queriendo tener como un escape, o sea, un escape de a lo mejor de lo que estamos haciendo. Estoy a lo mejor dibujando, me pongo el audífono y pongo un podcast. Y a lo mejor en ese momento de la comunicación me doy cuenta que el sufrimiento que yo estaba pasando también lo tenía alguien más. Entonces, en ese momento que yo reconozco que alguien más está en la misma dimensión que yo, así como el meme de ¡buah! Se explota, o sea, explota la cabeza y te da la dimensión social de, no somos diferentes, todos somos iguales, solamente que no sabemos dialogar, nos cuesta trabajo comunicar lo que sentimos, lo que hacemos, por muchas condiciones. Entonces yo creo que el mensaje sería ese, dialogar, comunicar. Sé que ahorita es muy complicado, pero si hacemos el intento de compartir lo que sabemos, lo poco que sabemos, el compartir estas conversaciones, creo que nos empieza a dar esa dimensión de entender que al final
no hay nadie especial. Creo que todos somos iguales. Y en algún momento vamos a reconocernos como eso, como iguales. Sí, se me hace muy importante lo que dices. Yo también me ha sucedido, ¿no? Que al escuchar un podcast, para empezar, me siento acompañada, porque es como si estuvieran platicando las personas conmigo mientras yo estoy en la madrugada haciendo algo, ¿no? Para empezar, me siento acompañada. Y segundo, tienes mucha razón, de repente escuchas una opinión que piensas, claro, a mí también me ha pasado, claro, eso yo también pienso. Y por eso, es más, por eso lo sigues escuchando, ¿no? Entonces sí se me hace algo muy importante y también la manera en la que lo relacionas con el tema de la educación y más a distancia en línea. Claro, siento que retomando un poco lo que decías, sí somos corresponsables de la situación, ¿no? O sea, a final de cuentas, hay situaciones que entendería como más que pasaran con, no sé, niños de secundaria o de primaria, cosas por el estilo, pero a final de cuentas, hablando en un nivel educativo de universidad, pues ya somos adultos como para tener cierto tipo de actitudes, ¿no? Entonces, pues sí, es de los dos lados, ¿no? O sea, tanto de los profesores, pero también como nosotros como alumnos de ese Y es tipo de que ese cosas. escape que mencionan, esto que, o sea, al final me parece como muy interesante. Mm, El hecho de considerarnos adultos tampoco nos quita un poco de lado el seguir explorando en el juego. O sea, porque incluso es como satanizar el hecho de que nosotros no lo haríamos. Porque incluso ahorita, o sea, creo que ahorita ya como profesor puedo identificar, o sea, yo a veces ya cuando un grupito está hablando es como, tranquilo, tú hablabas peor, tú salías de clases, o sea, no es, o sea, realmente no es que, creo que, a ver, es que es un tema ahí relacionado con el éxito. Al final el hecho de que tú seas de esa forma solamente te está diciendo que quieres tener un escape, quieres tener la atención de las personas, que está bien, o sea, está bien aceptarlo. Y yo creo que al final tener estos desahogos, estas risas que hacemos, si lo generamos con contenidos dinámicos, con contenidos no tanto solamente por ver el temario, o sea, una actividad, y la comparto, una actividad que a mí me gusta hacer mucho en el cierre, sobre todo en esta clase en línea, estábamos risa y risa en nuestra última clase porque reflexionamos con los De memes. O memes. sea, con los memes. El meme me parece una contextualización de lo que tenemos como sociedad, de lo que estamos entendiendo y que tenemos la capacidad de que aunque no sepamos de qué contexto estamos hablando, nos reímos simplemente por querer comunicar algo. Y era lo que se los dije a los estudiantes, esa actividad no es que yo la haya inventado, realmente la hicieron conmigo en algún momento, donde también nos construyeron, construimos un meme al final de todo nuestro proceso de tesis, o sea, de tesis, donde ya estamos sumamente estresados, donde ya queremos titularnos todos, donde hemos pasado muchos agobios y cuando tuvimos esa clase fue como, marco teórico, ¿no? O sea, me explico, o sea, esas risas nos ocasionaban a nosotros que estábamos siendo conscientes de lo que estábamos teniendo. O sea, ese es a lo mejor lo que me gustaría compartir incluso con docentes, o sea, promover estas actividades que no solamente sean simplemente por un contenido, sino que tengamos este juego, esta diversión y que al final entendamos, somos humanos, o sea, nadie es perfecto, yo también me puedo reír, me puedo burlar, puedo hacer mucho ruido, pero pues sabemos en qué contexto lo podemos hacer, sabemos en qué contexto no lo podemos hacer y sobre todo, al final es una corresponsabilidad. Si tú asumes tu papel, yo asumo el mío, si tú me ayudas, yo te ayudo, o sea, es ir y venir, no hay de otra. Claro, creo que ya nos alargamos bastante con este podcast, pero está muy interesante y creo que ya por último nos gustaría saber un consejo que te hubiera gustado recibir antes de entrar a la universidad. Un consejo, antes que nada, discúlpenos porque nos alargamos, sabemos que son temas, incluso hablar de docencia a mí me apasiona muchísimo más que hablar de arquitectura, pero un consejo que yo pudiera dar. Creo que a mí se me hubiera gustado si tuviera la oportunidad de reencontrarme en algún momento conmigo mismo antes de la universidad, sería disfruta.
disfruta todo lo que tienes. No te preocupes por el tema numérico. Al final eres un número. Y es feo, o sea, somos números para nuestro sistema. Pero las experiencias, las historias que están detrás del cómo obtuvimos ese 9, ese 10, ese 6 es lo importante. No el número, sino la historia que tuve. Cómo me dormí en una clase y saqué 9 por hacer el examen. Cómo iba, iba muy bien con mis exámenes y saqué 6 por no entregar un trabajo. O sea, lo divertido es eso, que ahorita al menos yo me puedo reír de todas las cosas que hicimos y es algo recurrente que hago con mis mejores amigas. Tenemos pláticas de esto, que es como, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas como disfruten lo que tienen, generen mucha relación de amistad, porque al final la amistad es algo que te va a unir con las personas. Si en algún momento llegan a escuchar a Angélica y Gaby esto, las quiero demasiado porque han hecho de mí, de mi vida profesional como docente, muy amena, porque al final nos burlamos, o sea, vuelvo al el mismo ejemplo del meme. Si yo ahorita me quejo con ellas de que hay un estudiante que no logro que guarde silencio, es como, Donovan, pero eras igual, o sea, ¿de qué te quedas? O sea, es divertido, o sea, es divertido darte cuenta que al final lo único que tenemos y lo que nos vamos a llevar de esta vida son las experiencias que disfrutamos, no hay más. Claro, qué buen consejo y creo que con eso podemos cerrar. No sé si quieran agregar algo. Nada más me gustaría otra vez agradecerle a Donovan por aceptar la invitación. La verdad estuvo muy interesante este podcast, me gustó muchísimo y obviamente si algún día quieres regresar, aquí te esperamos. Yo encantado, Sí, encantado. muchísimas Muchísimas gracias a gracias. ustedes sobre todo por la invitación y sobre todo felicitarlas por este proceso que han tenido de compartir. Es complicado, pero cuando las cosas se hacen con pasión, con risas, creo que se disfruta amenamente, como lo hemos hecho el día de hoy. Así Sí, es. no, definitivamente y muchas gracias por acompañarnos. De verdad fue muy interesante conocer tu punto de vista sobre todos estos temas y yo creo que podemos pasar a las recomendaciones. No sé si tengan alguna. Sí, bueno, últimamente he estado siguiendo varias páginas como con este tipo de contenido que es consejos acerca de temas ecológicos y ambientales. Y hay una cuenta en Instagram que aparte creo que también tiene TikTok y seguramente hasta YouTube que se llama No Seas Waste, que la verdad está muy interesante, me gusta mucho su contenido porque tienen consejos de cualquier ámbito, ¿no? Desde la comida o cuando ya estás haciendo tu huertito en tu casa o últimamente vi que o la chica que maneja esta cuenta está como en un proyecto en el que se están haciendo casas con ladrillos, creo que se llaman ladrillos ecológicos, que son estos hechos de botellas con eh, con residuos de plástico, ¿no? Y la verdad está muy interesante y creo que incluso te motiva a tratar de ser menos, pues menos perjudicial para el planeta. Perfecto. Donovan, no sé si quieras Ya me recomendarnos siento algo. abuelito porque empezaron con Instagram y yo no preparé nada de Instagram. Yo voy a recurrir a la No, no, antigua un no. poco, sobre todo para las nuevas generaciones, escuchar, como ya lo había mencionado, YouTube, buscar conferencias de David Pastor Vico. A mí me parece, de hecho su canal se llama Vico Anda Suelto, me parece muy bueno, que al final Uh-huh. todo lo que menciona, los problemas que tenemos en nuestro sistema, cómo afrontar las primeras veces con nuestros compañeros, son temas que él toca, que no me gustaría como dar un spoiler, sino son temas que él toca, me parece muy acertado. Recomendar sobre todo para estudiantes de arquitectura y en general, no solamente de arquitectura, pero es que va especializado por el tema. Uno de mis teóricos favoritos que se llama Alberto Pérez Gómez, que se llama De la educación en arquitectura. Él toca temas de lo que hemos platicado, temas de nuestro sistema, temas de cómo son los procesos de enseñanza y hacia dónde vamos. Creo que me parece muy importante para aquellos que tengan
curiosidad de, de introducirse en esta carrera. Y por último, una película que a mí me parece buenísima, buenísima en todo aspecto, es El Origen o Inception, que a mí me hace imaginar muchas cosas y me hace tener muchos sueños creativos, sobre todo alucino con esa película. No doy más spoiler, creo que la mayoría la conoce, para los que no la recomiendo demasiado. Claro, muchas Perfecto. gracias. Pues yo quiero recomendar, esta vez también me voy a ir a Instagram, una tienda de una compañera de la facultad que se llama Gomitas de Sandía y vende maquillaje y cosas como de cuidado facial y todo eso, entonces si les interesa y tiene muy buenos precios, entonces para que lo puedan checar. Y ya saben que les dejamos toda la información de las recomendaciones y de Donovan en la caja de descripción y en nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos y a suscribirse y todo eso. Y pues ya, no sé si Vale quiere decir algo. No, eso sería todo. Muchas gracias y pues nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, Bye. bye.